Hola, bienvenidos, bienvenidas a este podcast de gestión holística del conflicto. El día de hoy hablaré con ustedes sobre el concepto de irenología, que es algo relativamente nuevo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Es importante que tomemos y observemos este concepto porque nos viene a dar un enfoque de cómo evolucionar en la sociedad desde la familia, desde las escuelas, desde las diferentes áreas sociales para tener una misma finalidad, que es restaurar y regenerar el tejido social. Cómo desde las habilidades, los principios y los elementos que pueden ser estrategias para desarrollar juntos una cultura de paz. Porque cuando desarrollamos estas habilidades, las personas pueden aprender a convivir de forma pacífica con otras personas y también consigo mismos. Y es la base para que el ser humano pueda preservar su dignidad, siendo esto un pilar de los mismos derechos humanos. Así como les digo que es realmente reciente este concepto, surge en la Segunda Guerra Mundial porque el dolor humano y la crisis social en la que se llega en ese momento fue un punto muy alto de dolor. Y encontramos a partir de ahí muchos autores que empezaron a hablar de este concepto. Uno de los más importantes es Johann Galtung. Él tiene muchos libros y ha creado una corriente de pensamiento en relación a la irenología. Es sociólogo, matemático noruego y, como les digo, autor de muchas publicaciones. Ha creado también instituciones en relación a la paz. Él, por ejemplo, afirma que la paz puede ser aprendida. Esto es un tema muy importante porque podemos aprender procesos éticos positivos para que las personas podamos abordar los conflictos de formas distintas a la violencia. El concepto etimológicamente de irenología viene de una palabra que era eirene, que significaba paz, y logos, que significaba ciencia. Entendiendo entonces a la irenología como la ciencia que estudia o trata la paz. Es importante, como les digo, este enfoque a partir de la ciencia, el conflicto y la paz. Uno de los principales logros de la irenología es entender y concebir el fenómeno de la paz y su empeño en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. La irenología tiene una base científica multidisciplinar, es decir, que en los estudios de paz podemos encontrar, desde estudios prácticos, críticos, estudios que construyen los elementos para crear la paz, pero desde diferentes enfoques. Podemos enfocar la paz desde la sociología, desde la ciencia política, desde el derecho, desde diferentes aspectos, creando un nuevo cuerpo de conocimiento. Esto que hace la irenología nos muestra la necesidad de progresar como sociedad a través de la solución pacífica de conflictos, dejando muy en claro que la ética y los valores y las virtudes deben de ser la fuente, la forma y el camino que debemos llevar para sacar lo mejor de nosotros mismos como personas, como sociedad, para poder evolucionar y poder tener herramientas de cambio. La paz, como sabemos, ha estado presente a lo largo de toda la historia. La diferencia entre paz e irenología es que la irenología estudia la paz. Es un área de la ciencia que está estudiando la paz. La paz siempre ha estado y vamos a encontrar muchos enfoques, muchas formas de definir la paz dependiendo de la época y la región geográfica, y podemos encontrar, por ejemplo, la paz positiva, la paz negativa. La paz, por ejemplo, no es lo mismo pensar en la paz como ausencia de guerra a pensar en la paz como acciones que promuevan la convivencia natural pacífica.
Son dos formas, una es mediante la ausencia y la otra es mediante acciones. Sabemos que los conflictos son parte del ser humano. Estamos inmersos siempre en el conflicto, pero la forma en la que lo resolvemos, la forma en la que nos relacionamos como sociedad, nos puede llevar a dos caminos, o elegimos la paz o elegimos la violencia. Entonces es importante que como sociedad empecemos a elegir todos los procesos y todo lo que nos lleve a tener una mejor calidad de vida. En Grecia, la paz se utilizaba para describirse con la palabra eirene, y era también otro sinónimo que tenía, que era homonoia, que significa armonía. Entonces estas palabras servían para explicar la paz y la convivencia en armonía. Los griegos simbolizaban la paz dentro y fuera de su territorio. Se usaba la palabra eirene para describir la paz social y como una armonía mental y espiritual. Los griegos exploraban la perfección de sus sentimientos a través de los sentimientos serenos y tranquilos. Ahora, si nos vamos a cómo veían la paz los romanos, para ellos lo nombraban pax, P-A-X, y el significado era semejante a un poco a lo que pensaban los griegos, pero es esta expresión que tiene raíz en todavía más atrás, que es PAC, que significa establecer una reunión para resolver por medio de un acuerdo el conflicto de las partes. Bueno, eso es hasta hoy una base de métodos, por ejemplo, como puede ser la mediación, en donde hay un acuerdo, en donde las partes se reúnen, las partes hablan y se llega a un acuerdo. Ellos organizaban convenciones en donde se podía hablar, se podía negociar la paz, se podía negociar el orden. La Pax Romana fue un axioma en referencia a la ausencia de la violencia según la ley, no como justicia, más bien como una igualdad entre todos. Ya en el mundo occidental, la justicia se consideraba más en el sentido negativo, es decir, una separación de la violencia. Entonces, vamos a ver muy recurrente en los estudios de paz que se entiende como esta ausencia de guerra, ausencia de conflictos o periodo en entreguerras. Por ejemplo, cuando un país tenía una guerra, pero después tenía un tiempo de paz y luego otra guerra, en ese periodo intermedio es cuando se le nombra también paz, ¿no? Si nos vamos a otras áreas, por ejemplo, a las religiones, podemos entender que las religiones todas de alguna manera hablan de paz, cada una desde una perspectiva que suma, que le agrega cualidades y características al estudio y al entendimiento de la paz, y todas valiosas, todas las formas en las que las religiones y las tradiciones han explorado la paz, en realidad todas son positivas para la construcción de todos estos estudios. En México realmente podemos conocer muy poco de la irenología. De hecho, quizá cuando escuchen esto, quizá sea la primera vez que lo conozcan, porque los estudios no han sido muy difundidos. Sin embargo, es de mi interés que podamos empezar a hablar, que podamos hablar de este concepto, que podamos promover los valores pacíficos, que podamos buscar oportunidades de utilizar con dignidad todas las herramientas y todas las condiciones de vida que podamos lograr para tener una relación comunitaria sana, responsable, con fortaleza de nuestros valores, de nuestras tradiciones sociales, para que podamos vivir en un contexto armónico, pacífico, calmado, y que podamos tener felicidad. Parece que sí lo podemos hacer. Sigamos explorando estos conceptos, hagamos todo lo que podamos para desarrollar nuestras virtudes, desarrollar las habilidades que nos llevan a la cultura de paz. Soy Carla Sáenz, muchas gracias por escucharme.